Bienvenidos a la clase número 2 del curso virtual de seguridad en el uso de dispositivos eléctricos en la vida cotidiana. Para la clase de hoy vamos a arrancar con el tema ¿qué tipos de dispositivos eléctricos de la vida cotidiana podrían causar un accidente? Y por supuesto algunos ejemplos. Todo esto si su uso no es correcto. Antes de empezar, podemos aclarar qué factores son más comunes cuando nos referimos a accidentes de origen eléctrico. Como grandes protagonistas podemos mencionar: número 1. Instalaciones antiguas. Lo que sucede es que cada uno de los cables en un sistema eléctrico, es decir, en todo el cableado de, por ejemplo, un hogar, una residencia, tienen un tipo de protección definido según el uso que tenga. A esto me refiero con una capa metálica sobre los conductores y aparte una capa generalmente fabricada con polietileno. Naturalmente, y como es de esperarse, el paso del tiempo deteriora los materiales de los equipos, ya que la capa aislante al endurecerse se rompe y el riesgo de electrocutarse, por supuesto, incrementa. Número 2. Falta de seguridad en instalaciones eléctricas. Todas las instalaciones eléctricas de todos los locales y residencias tienen que seguir obligatoriamente una serie de protocolos que en las próximas clases mencionaremos y entenderemos más a fondo. Y si estos protocolos existen es por una razón muy específica, la cual es la seguridad. En casos en los que los protocolos no son seguidos, lo más factible es que los accidentes sucedan. Y finalmente, no menos importante, y además, en el tema en el que vamos a fijar nuestra atención, número 3. Negligencias. Pueden, por supuesto, ser negligencias de un ingeniero al crear una obra. Sin embargo, nuestra atención va enfocada a las negligencias que, como seres humanos, podemos cometer en el diario vivir y que, a pesar de ser comunes, debemos evitar a toda costa. El exceso de confianza en los aparatos eléctricos puede dar origen a estas situaciones, asimismo como la falta de conocimiento sobre la electricidad misma y los efectos que nos puede ocasionar, ya que a pesar de ser tan útil, es peligrosa. Por ejemplo, vamos a imaginar un tomacorriente general, el cual posee un circuito específico en una instalación eléctrica. Podríamos decir que este tomacorriente, que está en una casa cualquiera, tiene usualmente una corriente promedio de 10 amperes. Por cierto, ampere es la unidad de medida que usa la corriente, llevando el nombre del señor André-Marie Ampère, quien fue un físico francés que trabajó con la corriente, considerado además el padre del electromagnetismo. Pero volviendo al caso, tenemos este tomacorriente de 10 amperes. Imaginemos que por alguna razón tocamos este toma para desatornillarlo, o por cualquier razón que ustedes deseen, pero nos confiamos y este tomacorriente libera esa corriente de 10 amperes. ¿Qué creen que pasará? Bueno, antes de responder esa pregunta, ¿saben ustedes cuánta corriente, es decir, cuánto amperaje tolera un corazón humano promedio? Justamente alrededor de 10 amperes. Eso significa que probablemente este tomacorriente no tenga el corazón y que nos dé quemaduras graves. Esto sin contar los efectos de corrientes menores, puesto que con solo 3 miliamperes, o sea, 0,03 amperes, ya produce un shock eléctrico doloroso. Esto puede suceder en un cuerpo masculino de, por ejemplo, un hombre promedio, y para una mujer promedio podría ser tan solo 0,025 amperes el que dé este efecto de shock eléctrico doloroso. Ahora ustedes podrán pensar, ¿quién realmente se va a poner a jugar así con un tomacorriente? Bueno, eso basta con revisar noticias diarias, que no son de difícil acceso.
Pero ¿es necesario meter los dedos en un tomacorriente para ser víctima de un fallo eléctrico? No necesariamente. Supongamos que usted se encuentra cocinando y conecta una regleta. En ella conecta un sartén eléctrico, una olla arrocera, una plantilla eléctrica, su refrigeradora, etcétera, etcétera. Lo más probable es que exista una sobrecarga, y una sobrecarga va a causar muy fácilmente un incendio. De hecho, las sobrecargas son más comunes de lo que se parece, como al llenar la casa de luces navideñas, por ejemplo, en un día festivo. Esto también se presenta muchísimo al conectar aparatos durante mucho tiempo, como una cocina sin supervisión, un cargador de teléfono, computadora y demás aparatos. Así como también puede aplicar para planchas de cabello, secadoras, y no solo porque entren en contacto con materiales que puedan ser flamables, sino que además de esto, la sobrecarga de energía puede crear el corto que produzca un incendio. Incluso podemos ver accidentes comunes por, como decíamos anteriormente, confiarnos de la electricidad. Como por ejemplo el papá de todas las familias que te arregla el cableado eléctrico con un simple conocimiento y con su experiencia, no precisamente profesional. Esto nos lleva a enfatizar el nunca experimentar o reparar un cableado eléctrico sin conocimientos profesionales. Y en todo caso, si hipotéticamente hubiera una urgente necesidad de tocar el cableado, asegúrese de cortar el suministro de corriente, siempre. Recuerde que cada circuito eléctrico lleva su propia serie de resistencias, capacitores que suelen explotar, y el cableado que no es recomendable manejar. Tenga en cuenta que la corriente no es traicionera, pero es compleja. Por otro lado, tenemos el ejemplo de, digamos que usted se encuentra en la cocina como cualquier día y se derrama un poco de agua, ya sea del lavabo, de un vaso, etcétera, etcétera. La mesa se moja y entre eso se moja un enchufe de una tetera eléctrica, por ejemplo. Usted no le da mucha importancia y lo conecta. ¿Qué supone que podría pasar? El agua es un gran conductor de electricidad, así que entre el enchufe, el tomacorriente y su cuerpo, empezando por su mano, va a correr efectivamente una alta corriente, que desde luego no es recomendable para su corazón. Suponiendo que un tomacorriente para pequeños artefactos puede tener una corriente de, por ejemplo, 12 amperes. 12. ¿Y cuánto dijimos que soportaba un cuerpo humano promedio? Un máximo de 10 amperes. Realmente estos 10 amperes llevan a un accidente fatídico. Se dice que es el máximo que soporta el cuerpo, pero realmente es el límite justamente cuando puede causar la muerte. En fin, muchos de estos detalles se verán mencionados de una forma más extensa en próximas clases.